Es la época llamada Eoceno, y la Tierra se ha curado ya de los desastres del gran ataque del meteoro. Han cambiado muchas cosas desde la era de los dinosaurios. Hace más calor y han surgido exuberantes selvas tropicales en todos los continentes, desde el Ártico a la Antártida. En este paraíso floreciente, los meteoros ya no son una gran amenaza. Una variedad de criaturas raras y maravillosas habitan bajo la cúpula del bosque. El dominio de los reptiles es ya un recuerdo lejano. Los animales que dominan ahora están cubiertos de plumas o piel. Los mamíferos se han adaptado bien al nuevo mundo y hay una variedad increíble de ellos, pero siguen siendo pequeños y viven todavía a la sombra de animales más grandes y peligrosos. Las aves son los mayores depredadores de este extraño bosque. Este es Gastornis, el más grande, media tonelada de músculos y plumas, tan alto como un hombre adulto. Desde la gran extinción, las aves han prosperado tanto como los mamíferos, pero además se han hecho muy grandes, lo suficiente para ocupar el lugar de los dinosaurios depredadores. Un Ambulacetus empieza a moverse con los primeros rayos del sol. Es una bestia extraña que ha subido por el río desde la costa cercana. Es un depredador. El carnívoro de 3 metros camina torpemente hacia el lago. Aunque sus antepasados cazaban en tierra, el Ambulacetus ha evolucionado y se siente más cómodo en el agua. De hecho, sus descendientes se adaptarán completamente al agua. Lo que están viendo es una forma muy primitiva de ballena. Ambulacetus significa en realidad cetáceo andante. Después de otros 10 millones de años de evolución, sus extremidades se convertirán en aletas y la cola se volverá circular. Su estilo de nadar se parece ya al de la ballena o el delfín. Su cuerpo se mueve arriba y abajo y no de lado a lado como el de los peces o cocodrilos con los que comparte el agua. Estamos en la última parte del Eoceno y el mundo sigue siendo caliente. Sin embargo, es más seco que antes. Y mientras antes la Tierra estaba cubierta de bosques tropicales exuberantes, ahora hay más espacios abiertos. Libres de las limitaciones de vivir en una jungla densa, algunos mamíferos han empezado a hacerse más grandes. Aquí, en las llanuras de matorrales, lo grande prospera. Esos cambios no han sido beneficiosos para todos. Los grandes pájaros asesinos ya no se ven tanto y los depredadores mamíferos los están reemplazando en la mayoría de los continentes. Los mamíferos dominan ahora el planeta, al igual que hicieran los dinosaurios antes que ellos, pero están a punto de sufrir su cambio más drástico. Los cambios climáticos que ha visto el mundo hasta el momento no son nada comparados con lo que se avecina. Basilasaurus, una ballena depredadora de 18 metros. 4 veces la longitud del gran tiburón blanco. Esta hembra pesa 60 toneladas. Y nos resulta increíble que sus antepasados fueran animales parecidos a las musarañas que vivían en los árboles. Las corrientes marinas empiezan a alterar también el clima y han provocado ya cambios climáticos a lo largo de la costa de Tetis. Muchas zonas, acostumbradas a la lluvia, padecen este año una sequía prolongada. Este es Androsarcus, un carnívoro gigante, tan alto como un caballo y que pesa casi 1 tonelada. Normalmente busca comida en el interior, pero la sequía lo ha empujado a la playa. A pesar de su aspecto, el Androsarcus no está emparentado con carroñeros modernos como las hienas o los chacales. De hecho, sus parientes modernos más cercanos son animales de pezuñas, como la oveja o la cabra.
Es, en cierto sentido, una oveja con piel de lobo. Estamos en el periodo llamado Oligoceno. El mundo acaba de vivir años de cambios climáticos catastróficos que han llevado a 1 de cada 5 especies a la extinción. La Tierra se ha recuperado, pero se ha convertido en un mundo distinto, con otro clima, otras plantas y otros animales. El Paleógeno es una división de la escala temporal geológica que pertenece a la era Cenozoica. Dentro de esta, el Paleógeno ocupa el primer lugar precediendo al Neógeno. Comenzó hace unos 65 millones de años y acabó hace 23 millones de años. Con una duración de unos 43 millones de años, el Paleógeno destacó especialmente por la evolución de los mamíferos a partir de especies pequeñas y relativamente poco importantes como eran a finales del Cretácico. Se divide en Paleoceno, Eoceno y Oligoceno. El final del Paleoceno, hace 56 millones de años, estuvo marcado por el máximo térmico del Paleoceno-Eoceno, uno de los periodos más significativos del cambio global durante el Cenozoico que alteró la circulación oceánica y atmosférica. El periodo Paleógeno marcó un tiempo de transición en la historia de la Tierra. El cambio climático más profundo fue el enfriamiento de las regiones polares. En el ámbito global se formaron cadenas montañosas actuales en Norteamérica, Sierra Nevada y montañas rocosas, y en Europa, los Alpes, las cadenas ibéricas, béticas, Pirineo y Cantábrica. Y en Sudamérica la subducción de tipo andino dio lugar a la formación de los Andes. Sobre la Tierra, las angiospermas o plantas con flores del Paleógeno eran parecidas a las del Cretácico superior. La vida animal cambió drásticamente. Durante el Paleógeno los mamíferos se diversificaron de formas simples y relativamente pequeñas a un grupo de animales diversos a raíz del evento de extinción del Cretácico-Paleógeno que terminó con los dinosaurios. Los mamíferos en general eran pequeños al inicio del Paleógeno, pero ya eran muy parecidos a los actuales a finales del periodo. Destacan en este periodo el Mesohippus, los foraminíferos, los monos, las plantas con flor y la diversificación de los mamíferos. El Paleoceno es una división de la escala temporal geológica que pertenece al periodo Paleógeno. Dentro de este, el Paleoceno ocupa el primer lugar precediendo al Eoceno. Comenzó hace unos 65 millones de años y terminó hace unos 56 millones de años. La época está entre corchetes por 2 eventos importantes en la historia de la Tierra. El primero fue el evento de extinción del Cretácico terciario provocado por el impacto de un meteorito y posiblemente el vulcanismo de las Tramps del Deccan. Marcó el comienzo del Paleoceno y mató al 75% de las especies, siendo una de las más famosas los dinosaurios. El final de la época estuvo marcado por el máximo térmico del Paleoceno-Eoceno, que fue un evento climático importante en el que se liberaron entre 2.500 y 4.500 gigatoneladas de carbono a la atmósfera y los sistemas oceánicos, lo que provocó un aumento en las temperaturas globales y la acidificación de los océanos. En el Paleoceno, los continentes del hemisferio norte todavía estaban conectados a través de algunos puentes terrestres y Sudamérica, la Antártida y Australia aún no se habían separado por completo. Las montañas rocosas se estaban elevando, las Américas aún no se habían unido, la placa india había comenzado su colisión con Asia y la provincia ígnea del Atlántico Norte se estaba formando en el tercer evento magmático más grande de los últimos 150 millones de años. El evento de extinción del Cretácico-Paleógeno provocó un cambio de especies de flora y fauna y las especies que antes eran abundantes fueron reemplazadas por otras que antes eran poco comunes. En el Paleoceno, con una temperatura global promedio de alrededor de 24 a 25 grados centígrados, la Tierra tenía un clima de invernadero sin capas de hielo permanentes en los polos como el Mesozoico precedente. Como tal, había bosques en todo el mundo, incluso en los polos, pero tenían una baja riqueza de especies en lo que respecta a la vida vegetal, y estaban poblados principalmente por pequeñas criaturas que evolucionaban rápidamente para aprovechar la tierra recientemente vaciada. Aunque algunos animales alcanzaron un gran tamaño, la mayoría permanecieron bastante pequeños. Los bosques se volvieron bastante densos ante la ausencia general de grandes herbívoros. Los mamíferos proliferaron en el Paleoceno y los primeros mamíferos placentarios y marsupiales se registran a partir de esta época, pero la mayoría de los taxones del Paleoceno tienen afinidades ambiguas.
También apareció en esta época la Titanoboa, la serpiente más grande de la historia que habitó en la actual Colombia y llegó a medir unos 14 metros de largo. En los mares, los peces con aletas radiadas se elevaron para dominar el océano abierto y recuperar los ecosistemas de arrecifes. El Eoceno es una época y serie de la escala temporal geológica que pertenece al período Paleógeno. Dentro de este, el Eoceno sigue al Paleoceno y precede al Oligoceno. Comenzó hace unos 56 millones de años y terminó hace unos 34 millones de años. Durante esta época se comenzaron a formar algunas de las cordilleras más significativas del mundo actual, como los Alpes y el Himalaya, y acontecieron varios cambios climáticos importantes, como el máximo térmico del Paleoceno-Eoceno, que aumentó la temperatura del planeta y delimita el inicio de esta época geológica, y el evento Azoya, un enfriamiento global que daría paso a las primeras glaciaciones. La extinción masiva de la gran ruptura de Stalin, que puede ser relacionado con el impacto de uno o más grandes bólidos en Siberia y en lo que ahora es la bahía de Chesapeake, marca el fin del Eoceno. Las aves predominaban sobre los demás seres y los primeros cetáceos comenzaron su desarrollo. Además, la segunda especie de serpiente más grande que haya existido, la Gigantophis, data del Eoceno y se produjo una gran expansión y diversificación de las hormigas. La Antártida comenzó la época rodeada de bosques tropicales y lo finalizó con la aparición de los primeros casquetes polares. El Oligoceno es una división de la escala temporal geológica que pertenece al período Paleógeno. Dentro de este, el Oligoceno ocupa el tercer y último lugar siguiendo al Eoceno. Comenzó hace unos 34 millones de años y finalizó hace unos 23 millones de años aproximadamente. El Oligoceno es a menudo considerado como un momento de transición entre el mundo tropical arcaico del Eoceno y los ecosistemas de aspecto más moderno del Mioceno. El cambio más significativo de los ecosistemas del Oligoceno es la expansión global de los pastizales y una regresión de los bosques tropicales de la franja ecuatorial. El comienzo del Oligoceno está marcado por un gran evento de extinción, una sustitución de la fauna de Europa con otra de Asia, excepto para las familias endémicas de roedores y marsupiales, conocida como la Gran Ruptura de Stalin. El límite Oligoceno-Mioceno no está marcado por un evento tan fácilmente identificable, sino más bien por límites regionales entre el más cálido Oligoceno superior y el relativamente frío Mioceno. Durante el Paleógeno se produjo la tercera fase de la desintegración de Pangea, que se había iniciado al principio del Cretácico. Norteamérica y Groenlandia finalmente se separaron de Eurasia, abriendo el mar Noruego hace cerca de 60 a 55 millones de años. Los océanos Índico y Atlántico continuaron expandiéndose, cerrando el océano Tetis. Mientras tanto, Australia y la India se mueven en dirección noreste a una velocidad de 5 a 6 centímetros por año. Australia se separó de la Antártida y se mueve rápidamente hacia el norte. La Antártida permanece muy cerca o en el polo sur desde la formación de Pangea. Más de 40 millones de años antes, la India se había separado de África y en este momento se encuentra en curso de colisión con el este de Asia. La India comenzó a chocar con Asia hace cerca de 55 millones de años, comenzando con la formación del Himalaya hace entre 52 y 48 millones de años y cerrando finalmente el extremo oeste de la vía marítima de Tetis. Al mismo tiempo, la placa africana comenzó a cambiar su dirección del oeste al noroeste hacia Europa. La orogenia alpina se produjo cuando África, la India y la pequeña placa de Cimeria chocaron con Eurasia, formando el mar Mediterráneo y cerrando el mar de Tetis. Los movimientos convergentes entre las placas tectónicas comenzaron ya en el Cretácico inferior, pero las grandes etapas de formación de montañas se iniciaron del Paleoceno al Eoceno. Se formaron de oeste a este los Atlas, los Pirineos, los Alpes dináricos, el Pindo, los Balcanes, los montes Tauro, el Cáucaso, los montes Elburz, Zagros, Hindu Kush, Pamir, Karakorum e Himalaya. En la actualidad esta colisión aún continúa. Mientras tanto, Sudamérica comenzó a moverse en dirección al norte separándose de la Antártida, abriendo cerca del límite Eoceno-Oligoceno el paso de Drake y permitiendo por primera vez la circulación oceánica completa alrededor de la Antártida. La corriente circumpolar antártica causó un rápido enfriamiento al impedir que las aguas cálidas lleguen a la Antártida y permitió la formación de los glaciares en un continente que anteriormente estaba cubierto por los bosques.
El Paleógeno terminó con un segundo paroxismo de la orogenia alpino-himalaya, con la formación de las cadenas costeras de las montañas rocosas, el Caribe y algunas zonas de Centroamérica. A comienzos del Paleógeno, las temperaturas eran relativamente altas y alcanzaron su máximo durante el óptimo climático del Eoceno para después producirse un rápido enfriamiento. En el Paleoceno el clima era cálido, uniforme y muy húmedo, sin grandes contrastes entre el ecuador y los polos. Las selvas tropicales y paratropicales se extendían a latitudes mucho más altas que en la actualidad. Los bosques subtropicales llegaban hasta las regiones polares, donde se transformaban en bosques de hoja amplia y caduca desconocidos hoy en día, adaptados a las estaciones de noche perpetua o de día continuo. No parece haberse intentado migraciones entre Europa y Asia, que estaban separadas por mares interiores. África, India y Madagascar se encontraban aisladas. Pese a que las dos Américas no estaban en contacto, ciertos mamíferos llegaron al sur. Los marsupiales sudamericanos podían acceder a Australia a través de la Antártida. Durante el Eoceno el clima del globo empezó a hacerse más cálido y la vegetación tropical alcanzó el interior de los círculos ártico y antártico. Esto propició una diversidad de mamíferos mucho mayor de la que podía mantener en el Paleoceno. Olas migratorias de mamíferos cruzaron en todas direcciones los continentes septentrionales, cuyas poblaciones regionales fueron cobrando más semejanza entre sí, aunque sin perder su exclusividad. Las migraciones desde y hacia África, que se habían iniciado en las postimetrías del Paleoceno, jugaron un papel fundamental. Los movimientos migratorios parecen haber ido en descenso a partir del Eoceno medio. Un régimen más frío y seco se abatió sobre el globo hacia finales del Eoceno y las heladas invernales reaparecieron en las latitudes altas. La vegetación tropical quedó restringida al Ecuador y más cerca de los polos se desarrolló un nuevo tipo de paisaje, el bosque templado mixto, similar al que hoy cubre Canadá y el norte de Europa. Seguramente empezó a formarse la capa de hielo de la Antártida y la extensión de los hielos polares produjo un descenso del nivel del mar. La desaparición del estrecho de Turgai permitió el paso de los mamíferos asiáticos hacia Europa, migración que tuvo efectos catastróficos sobre muchas especies europeas. La posibilidad de explotar el nuevo paisaje de bosques estacionales propició la aparición de algunos mamíferos actuales. A finales del Eoceno, en un intervalo de solo 1 millón de años, debió producirse un brusco descenso de las temperaturas anuales. Los océanos se enfriaron en parte debido a la formación de la corriente circumpolar antártica. El clima se hizo más frío y estacional, repercutió negativamente en los mamíferos más primitivos que estaban adaptados a climas más cálidos. A principios del Oligoceno los bosques de hoja ancha y caduca de los polos habían desaparecido y a lo largo de Asia, Norteamérica y Europa en las latitudes altas se instaló una mezcla de bosque de coníferas y bosque templado caducifolio. Los actuales ecosistemas oceánicos están poblados en su mayoría por grupos de animales, plantas y organismos unicelulares que sobrevivieron a la extinción del Cretácico terciario y se expandieron durante el Cenozoico. Foraminíferos bentónicos, erizos de mar, briozosquilostomados, gasterópodos, bivalvos y teleósteos sobrevivieron en número suficiente como para ocupar destacadas posiciones en los mares paleógenos. Los más beneficiados de la extinción fueron los arrecifes de coral, que habían cedido su papel dominante a los nudistas. Se han encontrado pocos arrecifes coralígenos en el Paleoceno. Su expansión se produce en el Eoceno. El nanoplancton experimentó una gran recuperación en el Eoceno. Las diatomeas y los dinoflagelados poco afectados por la crisis constituían el grueso de los productores primarios del océano a lo largo de la era cenozoica. En las costas arenosas se expanden nuevos tipos de erizos, gasterópodos y bivalvos que viven en áreas expuestas al oleaje y que tienen una capacidad de excavar rápidamente en los sedimentos para enterrarse. Aunque la vida oceánica se parezca estrechamente a la Cretácica, aparecen formas de vida totalmente nuevas. Con la desaparición de los reptiles marinos al final del Cretácico, los tiburones se convirtieron en los principales depredadores. Al final del Cretácico, los amonites y muchas especies de foraminíferos se extinguieron. La fauna marina también llegó a parecerse a la fauna moderna, faltando solo los mamíferos marinos y los tiburones carcarínidos. Durante el Eoceno, los tiburones lamniformes o tiburones rayados sufrieron una gran diversificación. El tiburón duende es uno de tantos ejemplos de tiburones que aparecieron durante esta época.
Una de las especies más destacables fue el Otodus obliquus, un tiburón aparecido en el Paleoceno que podía alcanzar los 9 metros de longitud y se alimentaba de mamíferos marinos, peces y otros tiburones. Muchos paleontólogos creen que el Otodus es un antepasado del género Charcharochles, y por lo tanto que mantiene una estrecha relación con el mayor tiburón depredador que ha existido, el Carcharodon megalodon. Otros sin embargo relacionan al Otodus con el gran tiburón blanco, aunque el número de paleontólogos que lo creen va disminuyendo, pues cada vez existen más evidencias de su relación con el megalodón. Otro pez destacable fue el Enchodus, un depredador relacionado con los salmones. El Enchodus tenía una serie de colmillos en la parte anterior de los maxilares superior e inferior y en los huesos palatinos. A pesar de ser un depredador, la gran mayoría de sus fósiles se han hallado dentro de los estómagos de otros depredadores más grandes, como los mosasáuridos, los plesiosaurios o el ave marina Baptornis. El hecho más relevante del Eoceno en relación con los artrópodos fue la expansión de las hormigas. Durante el Cretácico solo había unas cuantas especies de hormigas en el antiguo continente de la Eurasia que representaban menos de un 1% del total de los insectos. A finales del Paleoceno comenzó una radiación adaptativa que se prolongó durante el Eoceno y que le citó como los insectos dominantes hasta el fin de la época. Su éxito fue tal que el 90% de las especies de hormigas que vivieron durante el Eoceno perduran todavía. Se han hallado fósiles de Formicium, un género de hormiga que incluye un total de 5 especies y se conoce únicamente a partir de restos de machos y reinas. La envergadura de las reinas oscilaba entre 13 y 15 centímetros, lo que la convierte en la mayor de las hormigas que jamás ha existido. También se han encontrado fósiles de este género en el Reino Unido y en Estados Unidos, pero en estos casos se trata solamente de alas aisladas. Los reptiles en su conjunto disminuyeron en tamaño después del evento de extinción. Sin embargo, debido a las condiciones climáticas del Paleoceno, los reptiles estuvieron más ampliamente distribuidos que en la actualidad. Entre los reptiles subtropicales se encuentran los campsosaurios, reptiles acuáticos que se asemejaban a los modernos gaviales, tortugas de cáscara blanda, serpientes y lagartos varánidos. Ejemplos del campsosaurios del Paleoceno incluyen a Campsosaurus gigas, el más grande descubierto. Esta criatura era inusual entre los reptiles del Paleoceno, puesto que es más del doble de la longitud de los especímenes del Cretácico más grande. Los campsosaurios disminuyeron hacia el final del Paleoceno y se extinguieron hacia el Mioceno. Entre las serpientes del Paleoceno destacó una en particular, la Titanoboa, que se estima que tenía un peso de 1135 kilogramos y llegaba a medir hasta 14.3 metros de largo, siendo la serpiente más grande de la historia, y llegó a habitar en lo que actualmente es Colombia. Otras especies de serpientes gigantes vivieron durante el Eoceno, como la Gigantophis, que podría haber superado los 10 metros de longitud. Esta serpiente habitó el planeta hace 40 millones de años en la zona del actual Egipto. Se alimentaba probablemente de proboscideos basales, los ancestros de los actuales elefantes. Otra serpiente de grandes dimensiones que vivió durante esta época fue Paleophis, una serpiente marina. Al principio se calculó que su longitud oscilaba entre los 30 y 40 metros, pero una cifra tremendamente elevada para una serpiente. Pero estimaciones más recientes arrojan longitudes aproximadas de 9 metros. Las aves comenzaron a diversificarse durante esta época, ocupando nuevos nichos ecológicos. La mayoría de los tipos de aves modernos habían aparecido a mediados del Cenozoico, incluyendo pájaros, grullas, halcones, pelícanos, garzas, lechuzas, patos, palomas, colimbos y carpinteros. A finales del Paleoceno aparecieron los primeros búhos como Gigoptynx en los Estados Unidos y Berruornis en Francia. Por primera vez en la historia de la Tierra, las aves predominaban sobre todo los demás seres. Las aves depredadoras gigantes, como es el caso de Gastornis, anteriormente conocido como Diatrima, se alimentaban de mamíferos como el Propaleotherium en Europa y Norteamérica, mientras que los porosracos, conocidos como los pájaros del terror, se convertirían en los superdepredadores por excelencia de Sudamérica. Aunque investigaciones más recientes indican que el Gastornis posiblemente haya sido un herbívoro. Los pingüinos que habían aparecido durante el Paleoceno llegaron a Sudamérica sobre el Eoceno medio y habían comenzado a extenderse por aguas atlánticas. Algunos géneros y especies primitivas de pingüinos son los perudiptes de 76 centímetros de altura y el granicadiptes de 1,50 m, ambos hallados en las costas desérticas de Ica al sur de Perú. Asimismo, los Archaeophoniscus o el gigantesco Anthropornis, que medía 1,70 m de altura y pesaba alrededor de 90 kilogramos.
En comparación, el pingüino emperador, que es el pingüino actual más grande, solamente mide 1,22 m de altura y 37 kg de peso. Los anseriformes comenzaron a diversificarse en géneros como Presbyornis, que estaba relacionado con los patos y las ocas actuales. Los estudios de la familia Presbyornithidae son muy importantes para entender la evolución de las aves. Las especies que vivían en zonas costeras y estaban menos especializadas tendían menos a extinguirse que las especies más adaptadas a un ecosistema concreto. El fósil del loro más antiguo del que se tiene constancia ha sido hallado en la formación Fur, Dinamarca, y tiene una antigüedad de 54 millones de años, coincidiendo con el inicio del Eoceno. La extinción de los dinosaurios incidió en una mayor diversidad de mamíferos en este periodo. Si bien al principio los mamíferos eran pequeños animales nocturnos que se alimentaban de materia vegetal y de pequeños animales como los insectos, a medida que transcurría el Paleoceno ocupaban una mayor variedad de nichos ecológicos. 10 millones de años después de la desaparición de los dinosaurios, la Tierra estaba llena de mamíferos de tipo roedor, mamíferos excavadores de tamaño medio en los bosques, grandes herbívoros y carnívoros cazando otros mamíferos, aves y reptiles. Los mamíferos predominantes del periodo se asocian a grupos que están ahora extintos. Estos incluían los carnívoros creodontos y condilartros, como en el Paleoceno medio del este de Europa, Asia Oriental y Norteamérica. Los condilartros eran normalmente herbívoros, por ejemplo el Peripticus, del Paleoceno inferior de Norteamérica, que aparecieron primero en el Cretácico superior con los protoungulados y los pantodontes, como Pantolambda, en el Paleoceno medio de Norteamérica. Los Plesiadapi son un grupo de animales que marcaban la transición entre insectívoros y primates. Otros mamíferos del Paleoceno incluían dos grupos de grandes herbívoros de la época, los Tilodontes y los Teniodontes. El último incluye el Psittacotherium. El acontecimiento más importante en la evolución de los mamíferos durante el Eoceno fue probablemente la evolución de los cetáceos. Después de que sus antepasados anfibios abandonaran la vida acuática 300 millones de años atrás, un grupo de mamíferos relacionado con los artiodáctilos primitivos consiguió efectuar la transición de un medio terrestre a un medio acuático. Este proceso comenzó con los paquicétidos del Eoceno medio e inferior de Pakistán. Se trataba de animales carnívoros terrestres, pero la configuración de los huesos de los oídos y sus dientes demostraron que representan el primer paso en la evolución de las ballenas. Unos cuantos millones de años más tarde, algunas criaturas como el Ambulocetus ya tenían un estilo de vida anfibio y sus patas posteriores estaban más adaptadas para la natación que para caminar sobre tierra firme. Los protocétidos representan un paso posterior en la evolución de los cetáceos y es posible que por aquel entonces ya dispusieran de una aleta caudal como la de los cetáceos actuales. Los primeros cetáceos completamente marinos aparecieron hace unos 45 millones de años. Los basilosáuridos, que incluyen géneros como el basilosaurio o el dorudón, tenían una anatomía muy similar a la de las ballenas actuales. Aún así, su cerebro se encontraba menos desarrollado y no tenían el melón típico de los odontocetos. Las primeras ballenas dentadas no aparecerían hasta casi finalizado el Eoceno. Los ungulados también continuaron evolucionando durante el Eoceno. Los artiodáctilos aparecieron a principios de esta época, hace 54 millones de años, y a finales del Eoceno ya se habían diversificado en los tres subórdenes actuales: los camellos, los cerdos y las ovejas, cabras y vacas. La gran expansión de los perisodáctilos, que los desplazaron hacia hábitats menos prósperos, y la aparición de hierba en el Eoceno condicionaron el desarrollo del particular aparato digestivo que poseen los artiodáctilos y que más adelante les ayudaría a desbancar a los perisodáctilos como los herbívoros dominantes. Los carnívoros dominantes durante el Eoceno fueron los creodontos. Los carnívoros suelen tener dos dientes carnaciales, uno molar y otro premolar, pero en cambio los dientes carnizales de los creodontos eran ambos molares. Los creodontos incluyen algunos de los mamíferos depredadores terrestres de mayor tamaño que han existido, como el Androsarcus, que llegaba a medir 3,5 metros de longitud, casi 2 metros de altura y pesaba 250 kilogramos. Aún así, su gran tamaño no le bastó para imponerse a largo plazo, pues fueron superados por otros carnívoros y terminaron por extinguirse en el Mioceno. Su extinción se debió a una serie de factores. En primer lugar, su articulación lumbosacra no se encontraba suficientemente evolucionada para correr como el resto de carnívoros, y además su condición de plantígrado les hacía menos eficientes a la hora de correr.
En segundo lugar, los creodontes tenían una dentición diferente que les hacía carnívoros obligados, es decir, estaban restringidos a comer solamente carne, mientras que los miácidos y la mayoría de carnívoros de la época todavía poseían dientes adaptados para masticar otro tipo de alimento. El último creodonte que aparece en el registro fósil, el Disopsalis, se extinguió hace 8 millones de años. Durante el Oligoceno, las faunas terrestres destacables se encuentran en todos los continentes excepto Australia. Los paisajes más abiertos permiten a los animales crecer en tamaño con respecto a las anteriores del Paleógeno. La fauna marina tomó un aspecto bastante moderno al igual que la fauna terrestre de los continentes del norte. Esto fue probablemente más como resultado de la extinción de las formas antiguas que como la evolución de formas más modernas. Sudamérica estaba aparentemente aislada de los demás continentes ya que desarrolló una fauna muy distintiva durante el Oligoceno. Se diversificaron varias clases de mamíferos como los roedores, primates, cánidos, brontoterios, paraceratheriums, mastodontes, artiodáctilos y perezosos gigantes. Principalmente en Sudamérica fueron muy abundantes los gliptodontes, doedicurus, megatherios y pirotherios. Muchas familias eocenas desaparecieron y se produjo la expansión de muchos de los grupos recientes, desde los minúsculos roedores a los robustos elefantes. La familia del caballo había desaparecido de Eurasia durante el Eoceno, pero sobrevivió en Norteamérica con un pequeño número de especies que incluían miembros de 3 dedos, como el Mesohippus. Otros ungulados de gran éxito durante el Oligoceno fueron los rinocerontes, incluyendo el mamífero terrestre más grande de todos los tiempos, el Paraceratherium. También los ancestros de los cerdos llegaron a ser abundantes, como el Entelodon. Dentro de los primeros primates destaca el género Egyptopithecus, los cuales eran animales arbóreos del tamaño de un gato que poseían dientes y cabezas con un gran parecido a los de los actuales simios. Los reptiles eran abundantes durante el Oligoceno. Un ejemplo de ellos son los coristoderos, un grupo de reptiles semiacuáticos similares a los cocodrilos y que aparecieron en tiempos tan lejanos como el Jurásico o el Triásico y que se extinguieron a principios del Oligoceno, posiblemente debido a los cambios climáticos. Las serpientes y los lagartos se diversificaron con la diferencia de que ya no eran tan grandes como lo solían ser en el Paleoceno y en el Eoceno, adquiriendo su tamaño actual. La fauna marina del Oligoceno se asemejaba a la actual. Aparecen las ballenas y los cetáceos dentados odontocetos, mientras que sus antepasados, los cetáceos arqueocetos, se mantienen relativamente comunes, aunque comienzan a disminuir debido a los cambios climáticos y a la competencia con los cetáceos modernos y a los tiburones carcarínidos, que también aparecen en esta época. Los pinípedos probablemente aparecieron cerca del final de la época a partir de un antepasado similar a un oso o a una nutria. Los estratos terrestres del Paleoceno sobre el límite Cretácico-Terciario están marcados en muchos lugares por un pico de helechos, un estrato especialmente rico en fósiles de helechos. Los helechos son a menudo las primeras especies en colonizar las zonas dañadas por incendios forestales, por lo que este pico puede indicar la devastación del impacto de Chicxulub. En general, el Paleoceno se caracteriza por el desarrollo de las especies de plantas modernas. Aparecieron cactus y palmeras. Las plantas fósiles del Paleoceno y de los periodos posteriores son generalmente atribuidos a géneros modernos o a otros estrechamente relacionados. Las temperaturas cálidas en todo el mundo dieron lugar a espesos bosques tropicales, subtropicales y caducifolios en todo el mundo, las primeras selvas modernas reconocibles, con las regiones polares libres de hielo y cubiertas por coníferas y árboles de hoja caduca. Sin grandes dinosaurios herbívoros, los bosques del Paleoceno eran probablemente más densos que los del Cretácico. Las plantas con flores o angiospermas observadas por primera vez en el Cretácico continúan desarrollándose y proliferando, y a la vez coevolucionan los insectos que se alimentan y polinizan a estas. A principios del Eoceno, las altas temperaturas calentaron los océanos y crearon un ambiente húmedo y caluroso donde se podían encontrar bosques que se extendían de polo a polo. Excepto en las regiones desérticas más secas y extremas, la Tierra se encontraba completamente cubierta de bosques. Los bosques polares gozaban de una gran extensión. Se han hallado fósiles e incluso restos preservados de árboles como las cupresáceas o el género Metasequoia en la isla del Esmer, situada en el Ártico canadiense. Los restos preservados que se han encontrado no se tratan de fósiles, sino de fragmentos originales que se conservaron en aguas pobres en oxígeno en los bosques pantanosos del Eoceno y que después fueron enterrados antes de que se iniciara su descomposición.
También se han encontrado fósiles de árboles subtropicales e incluso tropicales del Eoceno en lugares como Groenlandia o Alaska. Las junglas llegaban hasta latitudes tan septentrionales como el noroeste de los Estados Unidos y Europa. A principios de esta época llegaron a crecer palmeras en Alaska y en el norte de Europa, aunque a medida que la época avanzaba y el planeta se iba enfriando, las palmeras comenzaron a ser menos abundantes. Las metasecuoyas se encontraban ampliamente extendidas. El enfriamiento comenzó a mediados de la época. A finales del Eoceno el interior de los continentes ya había comenzado a desecarse y en algunas zonas los bosques comenzaban a reducirse considerablemente. La hierba que acababa de aparecer se encontraba confinada en las riberas de los ríos y todavía no se había extendido por las sabanas y llanuras. El enfriamiento terrestre fue acompañado por cambios estacionales. Los árboles caducifolios, que estaban más adaptados a los grandes cambios de temperatura, comenzaron a imponerse sobre las especies perennes tropicales. A finales del Eoceno los bosques caducifolios cubrían ya vastas regiones en los continentes septentrionales, incluyendo Norteamérica, Eurasia y el Ártico, mientras que las junglas solamente lograron resistir en Sudamérica, India y Australia. La Antártida, que comenzó el Eoceno envuelta en bosques templados y subtropicales, se enfrió significativamente a medida que pasaba el tiempo. La flora tropical de temperaturas altas desapareció y a principios del Oligoceno, el continente antártico ya albergaba bosques caducifolios y grandes regiones de tundra. Durante el Oligoceno los pastos y árboles se extendieron lentamente por América, África, Europa y Asia. Durante esta época las angiospermas alcanzaron un nivel similar al actual. Además, los pastos herbáceos alcanzaron su potencial ecológico actual en el Oligoceno superior al Mioceno. El origen del proceso continuo de crecimiento que fuerza a cortar el césped fue la adaptación que permitió a los pastos invadir tierras adentro con gran éxito. Una vez que fueron capaces de sobrevivir a los efectos de los abundantes animales pacedores, se esparcieron sobre inmensas extensiones de tierra para formar las praderas. Los árboles y arbustos de zonas templadas como hayas, pinos y rosas eran comunes. Las leguminosas de las familias del guisante y el frijol continúan su propagación. El máximo térmico del Paleoceno-Eoceno fue un brusco cambio climático que marcó el fin del Paleoceno y el inicio del Eoceno hace 56 millones de años. Se trata de uno de los periodos de cambio climático más significativos de la era cenozoica que alteró la circulación oceánica y atmosférica, provocando la extinción de multitud de géneros de foraminíferos bentónicos y causando grandes cambios en los mamíferos terrestres que marcaron la aparición de los linajes actuales. En apenas 20.000 años, la temperatura media terrestre aumentó en 6 grados centígrados, con un correspondiente aumento del nivel del mar, así como un calentamiento de los océanos. A pesar de que el calentamiento pudo desencadenarse por multitud de causas, se cree que las principales fueron la intensa actividad volcánica, que desataron 1.500 gigatoneladas de dióxido de carbono a la atmósfera, y la liberación del metano, que se encontraba almacenado en los clatratos de los sedimentos oceánicos, que liberó a la atmósfera grandes cantidades de carbono empobrecido en el isótopo carbono 13. Además, las concentraciones atmosféricas de dióxido de carbono aumentaron de forma significativa, perturbando su ciclo y causando la elevación de la lisocina. La disminución del oxígeno disuelto en el agua marina a la postre provocó la mayoría de las extinciones marinas de los foraminíferos. El evento Asoya fue un enfriamiento global que tuvo lugar hace 48 millones de años a mediados del Eoceno a causa del crecimiento descontrolado del helecho flotante de agua dulce Asoya que cubrió la superficie del océano Ártico durante 800.000 años. El almacenamiento de estos vegetales en las capas sedimentarias del fondo oceánico provocó que la cantidad de dióxido de carbono de la atmósfera terrestre disminuyera drásticamente, contribuyendo así a incrementar un enfriamiento global que ya había comenzado tímidamente algunos millones de años atrás. El Asoya es un helecho flotante de agua dulce que en la actualidad se encuentra en climas templados y tropicales alrededor de todo el mundo. Se trata de una de las plantas que crecen con mayor rapidez y que forma una relación simbiótica con la cianobacteria Anabaena asoyae. La bacteria es capaz de fijar nitrógeno para sí misma y para el helecho, mientras que Asoya le proporciona protección y una fuente segura de carbono. Como Asoya solamente necesita unos pocos centímetros de agua dulce para poder sobrevivir, el helecho colonizó con rapidez la superficie del océano Ártico.
Además, la espesa capa de azoya que se formó dificultó el intercambio de gases entre la superficie oceánica y atmosférica, provocando una importante falta de oxígeno en las profundidades. Estas condiciones anóxicas reducen la concentración de compuestos férricos, lo que junto con los bajos niveles de sulfatos que posee el océano Ártico, se traduce en una mayor disponibilidad de fósforo, el elemento que limita el crecimiento de la soya. Esto, unido a que los ríos que desembocaban en el océano Ártico eran ricos en minerales, entre ellos el fósforo, hicieron que las condiciones de crecimiento para soya mejoraran más todavía. Finalmente, la planta invadió una extensión de 4 millones de kilómetros cuadrados de océano durante 800.000 años, y aunque con total seguridad existieron otros factores que desempeñaron un papel importante, incluso las estimaciones más conservadoras aceptan que la planta enterró carbono atmosférico suficiente como para producir por sí sola al menos el 80% de la reducción de dióxido de carbono que tuvo lugar en la época. Esta reducción de dióxido de carbono inició un enfriamiento progresivo durante millones de años. El océano Ártico redujo su temperatura desde 13 grados centígrados al inicio del Eoceno hasta los actuales 9 grados bajo cero, y el resto del planeta sufrió bajadas similares de temperatura. Posiblemente por primera vez en la historia de la Tierra, el planeta ostentaba capas de hielo en ambos polos. La gran ruptura de Stelling fue un evento de extinción que supuso un gran cambio en la población de diversos organismos en Europa, siendo los mamíferos uno de los grupos más afectados. Este evento ocurrió hace 33 millones de años y ha servido como criterio para definir el límite entre el Eoceno y el Oligoceno. Una de las causas principales de este hecho parece ser el cierre del estrecho de Turgai, lo que unió Europa y Asia y puso fin al aislamiento paleogeográfico de Europa, permitiendo así migraciones masivas de especies entre ambos continentes. Además, la abertura del pasaje de Drake acentuó la corriente circumpolar antártica, iniciando así un enfriamiento progresivo, lo que dio lugar a la formación de un casquete de hielo en la Antártida, así como a la formación de una capa de agua fría sobre los fondos oceánicos. La formación de casquetes provocó una importante disminución del nivel del mar y acentuó el efecto albedo, reflejando la radiación solar y causando un gran descenso de las temperaturas. La capa de agua fría provocó que muchas de las especies que habitaban en aguas cálidas, como el basilosáurido y algunos tiburones, se extinguieran, dando lugar a una fauna muy poco diversificada. El cambio climático que estaba teniendo lugar sería el preámbulo de las primeras glaciaciones polares. Los mamíferos, en cambio, sufrieron una gran renovación. Los taxones de los mamíferos endémicos europeos fueron sustituidos por inmigrantes asiáticos, extinguiéndose así más de la mitad de los mamíferos europeos y afectando de este modo al resto de la flora y fauna.